Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en una entrevista muy particular y exclusiva. Nos acompaña nuestra compañera Medea Benjamín. A mí me gustaría, Medea, bienvenida, que te pudieras presentar tú primero. Bueno, muchas gracias, Primavera. Yo soy de los Estados Unidos. Yo soy activista con un grupo de mujeres por la paz. Se llama en inglés Code Pink, en español Código Rosa. Y trabajamos en todo el mundo porque los Estados Unidos se meten en todo el mundo. Y tratamos, bueno, nos formamos hace 20 años cuando los Estados Unidos iba a invadir a Irak, tratando de evitar esa guerra que fue horrible, que no pudimos hacer. Pero nos dimos cuenta que como mujeres tuvimos la responsabilidad de organizarnos, de hablar, de presionar a la gente en el Congreso, en la Casa Blanca, para que no se dedicara tanto a la guerra, a la militarización, que había tantas necesidades y hay todavía de la gente para la salud, para la vivienda, para la crisis ecológica. Y en vez de invertir tanto dinero en el Pentágono, en los militares, tenemos que invertir en las necesidades básicas del pueblo. Y desde estos 20 años para adelante, ¿qué es lo que han logrado? ¿Cuántas mujeres forman parte ya? Sí, somos muchos. Tenemos unos, yo diría, 100,000 miembros. Lo difícil es decir los logros porque seguimos como país metido en guerras donde quiera, pero yo creo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de Irán, hemos trabajado mucho para que se firmara un acuerdo nuclear con Irán en vez de ir a la guerra. Trabajamos mucho para que se retiraran las tropas de Afganistán, que por fin lo hicimos, pero congelamos el dinero que pertenece a la gente de Afganistán y estamos trabajando en eso. En el caso ahora de Ucrania, estamos tratando de empujar la diplomacia en vez de ya son 54,000 millones de dólares que hemos invertido en guerra para prolongar la guerra, para debilitar a Rusia y los que están sufriendo es el pueblo de Ucrania. Así que tenemos mucho por hacer. Sí, muchísimo. Y ahora pues estás en México y también sé que tienes trabajo de activismo en Latinoamérica. Y me gustaría como enfocarnos un poco en la relación Estados Unidos-Cuba. ¿Cómo es esta relación? Primero quiero decir que me quedo asombrada con el trabajo que hace su presidente López Obrador y el partido en el sentido de tratar de usar la diplomacia entre los Estados Unidos y Cuba, Nicaragua, Venezuela, y este papel que está tomando AMLO es tan importante y nos alegra mucho, nos da mucha inspiración. En cuanto a Cuba, nosotros trabajamos mucho para mejorar las relaciones y en la época del presidente Obama logramos mucho porque se empezaban el proceso de normalizar las relaciones, de quitar algunas de las sanciones. Obama fue a Cuba en una visita histórica y eso para nosotros era un logro muy importante. Luego vino Trump. Y todo se desazó, todo un desastre. ¿Qué pasó? Él empezó a ir para atrás y a imponer más sanciones todavía, porque tenemos que decir que durante estos 60 años han habido sanciones contra Cuba, pero con Trump se puso más sanciones todavía. Se puso Cuba en una lista ridícula, sin justificación, de países que patrocinan el terrorismo, que no tiene nada que ver, justificándolo porque Cuba había invitado a algunos guerrillos de Colombia, pero era para un proceso de paz. Y luego diciendo que algunos
americanos, gente de los Estados Unidos de la época de los años 70 que están viviendo en Cuba, que eran de las Panteras Negras, ¿se dice? Ajá. Viviendo en Cuba que los Estados Unidos quiere extraditar. Pero eso no es el terrorismo internacional. Y tenemos una campaña ahora para presionar a Biden para quitar Cuba de esa lista, porque Biden lo puede hacer en un momento con una orden ejecutiva. Y nosotros pensamos cuando llegó él a la Casa Blanca, como era vicepresidente durante la época de Obama, iba a tomar el camino de Obama. Y esperamos, y ya son más de, casi 2 años. Y no ha hecho nada. Y Cuba sigue siendo en esta lista, que quiere decir que no puede utilizar los bancos internacionales, que no puede pedir préstamos, tiene consecuencias terribles. Quiero darte un ejemplo que me pasó a mí hoy mismo, que yo traté de mandar un dinero para pagar un empleado de nosotros, de nuestro grupo, para que él trabajara sobre la política de Cuba en los Estados Unidos. El banco no nos dejó transferir el dinero porque tenía la palabra Cuba. Y hay que también decir que todo eso fue y es durante una pandemia donde Cuba está sufriendo mucho por las sanciones, por las consecuencias de la pandemia. Y yo creo que es horrible lo que está haciendo Biden y el Congreso. Y solo les interesan los votos en el sur de la Florida con la gente de la derecha, los cubanos americanos que viven allá, y no por el bienestar de 11 millones de cubanos. Claro, ya que estás platicando sobre estas sanciones, me gustaría que nos expliques en qué consiste este bloqueo famosísimo. Bueno, el bloqueo consiste, por ejemplo, como gente de los Estados Unidos no tenemos el derecho de viajar a Cuba como turistas. Podemos viajar a cualquier lugar del mundo menos Cuba. No podemos, los cubanos americanos que viven en los Estados Unidos tienen obstáculos para mandar remesas a sus familias. Y como tú sabes, remesas son muy importantes, no solo para Cuba, sino para todos los países como México, como toda América Latina. Quiere decir que Cuba, si quiere comprar alimentos de los Estados Unidos, no puede pedir un préstamo como hace todos los otros países para hacer las compras. Tiene que ser en efectivo. Quiere decir que los bancos, como yo dije, no quieren hacer las, ¿cómo se dice? Los movimientos bancarios. Sí. Y este bloqueo tiene consecuencias no solo entre el intercambio entre los Estados Unidos y Cuba, sino también entre Cuba y los demás países del mundo, porque los Estados Unidos ponen sanciones contra bancos, por ejemplo, cuando va en contra de las leyes de los Estados Unidos. También tiene consecuencias de que no está funcionando realmente la embajada de Cuba, de los Estados Unidos en Cuba. Los cubanos tienen que ir a un tercer país para pedir visa y por eso hay tantos migrantes que están haciendo estos viajes muy peligrosos para tratar de llegar por barco o lleguen a través de México en vez de conseguir su visa en Cuba y ir en un avión a los Estados Unidos. Esas son algunas de las consecuencias. ¿Y la ciudadanía estadounidense, así la gente normal, qué opina de este bloqueo y esta situación? No conoce lo que es la política hacia Cuba. Desgraciadamente, en los Estados Unidos la gente no tiene mucho interés en las cuestiones de política extranjera. Los intereses son la economía, como dicen los políticos.
No les interesa y no tienen conocimiento. Lo único que saben que es Cuba es un país comunista, Cuba es un país socialista. No saben qué quiere decir, pero piensan que eso es malo. Y lo único que se escucha, que se lee en la prensa cooperativa de los Estados Unidos es de la represión que existe en Cuba contra los disidentes. Y yo digo que solo se habla de algo que pasó ya hace un año, el 11 de julio, cuando hubo protestas en Cuba. Y en los otros países del mundo hay protestas todo el tiempo con represión de la policía. Y yo no justifico represión contra la gente que protesta en ningún país. En mi país, cuando yo protesto, yo he ido a la cárcel muchas veces y me han, ¿cómo decirse? Con gases lacrimógenas y hay mucha represión y sabemos que contra el pueblo negro en los Estados Unidos hay mucha represión, mucha violencia de la policía. Digo eso porque se enfoca tanto en lo de Cuba y no en lo que pasa en los demás países y dentro de los Estados Unidos la represión que existe. Y nosotros como México, como país México, ¿tú qué opinas? ¿Cuál tendría que ser el papel de México para mediar un poco esta situación entre Estados Unidos y Cuba? Muy importante. Y una cosa que tenemos que aclarar también es el papel de los médicos cubanos en todo el mundo. Y cuando hablamos de sanciones, una cosa que me duele mucho del corazón, porque yo he visto los médicos cubanos trabajando no solo en América Latina, sino en los países y los lugares más pobres de África. Y es una labor de amor. Y lo que está haciendo los Estados Unidos es diciendo que ellos son esclavos, que ellos son, que no tienen ningún derecho porque la mayoría de su sueldo va al gobierno de Cuba en vez de ir a su bolsillo. Pero hay que reconocer que ese dinero va para el sistema de salud, para que haya salud gratis para todo el pueblo de Cuba. Y los que van en forma totalmente voluntaria. Y a mí me alegra mucho que López Obrador haya contratado con Cuba para que vengan unos 500 médicos aquí. Yo creo que es muy bonito, muy importante y muestra al mundo, al continente, el labor tan bonito que hacen los cubanos. En cuanto al papel que puede jugar, a mí me gustaría que el presidente López Obrador hablara específicamente sobre esto de poner Cuba en esa lista de países que patrocinan el terrorismo. Hay solo 3 otros países en el mundo que están en esa lista. Es Siria, Corea del Norte e Irán. Irán y Cuba. Y Cuba, imagínense. Entonces sería muy bonito tener la ayuda de no solo el presidente, sino el pueblo de México de presionar a nuestro presidente Biden. Y ahorita mencionabas a los cubanos de derecha que viven en Estados Unidos. ¿Cuál es su papel? ¿Qué tanta importancia en la política gringa estadounidense tienen? Tienen varios representantes. ¿Y qué representa eso para Cuba? Mire, es increíble que ese grupo tan pequeño, porque realmente no representa más de quizás al máximo unos 5 millones de personas, tienen tanto peso en la política de los Estados Unidos, no solo hacia Cuba, sino hacia América Latina en general. Hay unos senadores, no sé si han escuchado sus nombres, como Marco Rubio, que es del Partido Republicano, o en el caso de los demócratas tenemos a Bob Menéndez, que tienen un poder increíble. Y cuando estamos hablando de la política hacia América Latina, hay que decir que en el caso de Venezuela, gracias a estos senadores y algunos otros en el Congreso, sigue los Estados Unidos reconociendo a Juan Guaidó
como el presidente interino de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Puede ser que te gusta o no te gusta Maduro, pero es el presidente. Y esa política ridícula es la política que maneja esa gente conservadora. La mayoría viven en el sur de la Florida. Y lo que pasa es que la Florida es un estado muy importante en las elecciones presidenciales y en las elecciones para el Congreso. Y están tratando siempre de buscar la forma de complacer a esta ala derechista. Pero también hay otros cubanos que viven en los Estados Unidos que están a favor de la normalización de relaciones. Estaban muy contentos con la política de Obama porque ellos quieren ayudar a sus familiares. Ellos no quieren que sus familiares pasen hambre, pasen escaseces. Y por eso hay un grupo, por ejemplo, que se llama Puentes de Amor, un grupo de cubanos americanos que están tratando de mostrar que la comunidad cubanoamericana es muy dividida. Claro. Ya para ir cerrando, un mensaje que quieras enviar a toda la comunidad latinoamericana, a tu comunidad de Estados Unidos, pues para que, yo sé que no podemos hacer mucho para mejorar la situación, pero ¿qué podríamos hacer? Primero hay reconocer que hay tantas crisis que tenemos que enfrentar juntos. Y los cubanos, en cuanto a lo que han hecho contra el COVID en su propio país, es un ejemplo para todo el mundo. Yo creo que es el país más seguro, se dice, hoy quizás en el mundo en cuanto a COVID. Y hablando de la seguridad, también es el país donde puedes ir a las 3, a las 4 de la mañana en cualquier barrio, en toda la isla, y yo como mujer sola, caminando sin miedo. Eso es algo importante también. Lo que podemos hacer es tratar de cambiar la política de los Estados Unidos hacia América Latina. Yo creo que lo que está haciendo su presidente en cuanto, por ejemplo, a la Cumbre de las Américas, eso fue histórico, cuando él dijo que no iba a ir si no se incluía a todos los países de América Latina y el Caribe. Eso fue algo tan importante. Y seguir con esa línea de debilitar el papel que juega la OEA, que es una organización realmente dirigida por los Estados Unidos, y dar más fuerza a otras entidades como el CELAC. Como dice el presidente AMLO, yo creo que es el camino que debemos de seguir. Y si trabajamos juntos creando otros organismos, que los Estados Unidos no puede controlar y a la vez poniendo presión sobre no solo el presidente Biden, sino sobre el Congreso de los Estados Unidos también, hablando si ellos ven que hay una crisis de migración, por ejemplo, la única forma de enfrentarlo es levantar el bloqueo contra Cuba. Eso lo podemos hacer todos juntos. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar el grupo? Si yo quiero ser parte o alguien. Sí, tenemos una página en el web que la mayoría está en inglés, pero tenemos en español también, sobre todo cuando hablamos de América Latina, y es Code Pink, código rosa, codepink.org. Nos pueden buscar en la página web, también en Instagram, también en Twitter. Somos muy activos en todos los medios sociales. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Supongo que tienes algunas otras actividades. ¿Qué más van a hacer aquí en México? Bueno, estamos haciendo el turismo porque el país es tan lindo. Estamos también tratando de conocer más gente que son activas en cuestiones políticas. Estamos aprendiendo mucho de la política interna de México porque no se habla de eso en los Estados Unidos mucho. Estamos tratando de
ver cómo podemos tener más intercambios, conferencias entre gente en los Estados Unidos y gente de aquí, hablando no solo de la política, las relaciones de ambos países, sino de cómo podemos mejorar las condiciones en todo el continente. Pues muchísimas gracias, Medea, fue un placer. Y también a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá te podamos tener aquí de nuevo en la 4TV. Bueno, muchas gracias, Primavera. Gracias.